Bien, vamos con el tema que nos trae hoy aquí. Lo primero que quería transmitirles es que en el momento actual, que solo se habla de la burbuja que va a explotar mañana, que eso se dice todos los días desde hace años, va a explotar mañana, va a explotar mañana, nunca he visto una burbuja más anunciada por todo el mundo. Leí en algún sitio que es la burbuja, que lo que hay es burbuja de anuncios de burbuja, ¿no? Pero bueno, la gente está inquieta. Bueno, yo ya les digo que de momento, como dicen los ingleses, so far, so good. Es decir, no nos pongamos nerviosos. En las redes la gente tiene que vender, captar seguidores, vender libros, vender cursos. Están en su derecho, pero nosotros manejamos su dinero o les aconsejamos, tenemos que tener la cabeza fría, olvidarnos de los relatos e ir a los datos. Estamos en plena revolución tecnológica. Las revoluciones tecnológicas son muy rentables, como ha ocurrido siempre que las ha habido. Y en bolsa también. Están bajando los tipos de interés en Estados Unidos, han bajado mucho en Europa y probablemente bajen algo más en Europa. Estados Unidos, entre lo que la gente se mete con Trump un día sí y otro también, lo que no se dice es que está creciendo al 3%. 3% es mucho. Los beneficios empresariales, sobre todo en Estados Unidos, están subiendo mucho, saliendo mucho mejor de lo esperado. Esperamos estímulo económico en la Unión Europea, que como aquí no saben cómo salir del agujero, pues meten dinero. Eso no va a arreglar la economía europea, pero sí le viene muy bien a las bolsas. En China hacen algo parecido y en Estados Unidos están desregulando y bajando impuestos, lo cual es como agua de mayo para las empresas. Estamos como en un barco cuando tiene bien de viento, que va así de inclinado, porque todo esto es el viento a favor. Y esto sigue ahí. Algunas cosas están ya descontadas, otras no tanto. Pero cuando un barco, perdón, y un banco lleva así el viento tan a favor, puede tener correcciones, puede coger una ola, perder un poco de viento y que se caiga alguno al agua, pero básicamente el barco va con el viento a favor. Y esa es la realidad ahora mismo. También se habla mucho de esto de la inteligencia artificial es humo o se va a invertir mucho, pero luego a ver cómo le sacamos dinero. Aquí, para el que no sepa inglés, vemos a estos dos que han inventado la rueda y llega uno que les dice, interesante idea, pero ¿cómo vamos a monetizarla? Es decir, ¿cómo le vamos a sacar beneficios? ¿No? Cuando empiezan estas cosas, la revolución de la inteligencia artificial, como fue Internet o la máquina de vapor, es similar a la de la rueda. Por eso es tan importante ese viento a favor. Entonces, claro, mucha gente no sabemos cómo se va a monetizar. Ya hay números que ahora veremos, pero vamos, tampoco nos asustemos porque todavía no sepamos exactamente en algunos casos cómo se le va a sacar dinero a esa revolución industrial y tecnológica que es la inteligencia artificial. Según Morgan Stanley, y obviamente todas estas casas tiran para casa, ¿no? Entonces, si sube el oro, dicen que hay mil motivos para que suba, porque están apostando y el día que se vayan dirán que hay motivos para salirse. Pero cuando hacen este tipo de estudios que son más, menos de trading, suelen hacerlo, por decirlo así, no diré con buena intención, pero que sí, sino son un poco más serios. Entonces, a ellos calculan que, por resumir lo que va aquí, por no emplear demasiado tiempo, podría suponer en incremento de beneficios 920.000 millones. Los billions son los americanos. Para nosotros sería, eso sería 920.000 millones. Y aproximadamente 16 trillones, que serían 16 billones en incremento del valor de mercado de las acciones en el mercado, porque la inteligencia artificial va a afectar a todas las empresas. Cualquiera que esté en una empresa ya sabe cómo se está empezando a aplicar. En todas, salvo que uno sea, yo que sé, agricultor y también. Por lo tanto, se va a aplicar en todo y para que se hagan una idea, este cálculo lo que viene a decir es que si efectivamente aumentan así los beneficios, la productividad, bajan los costes, el mercado podría subir, supondría una cantidad equivalente a un 25% de lo que vale ahora la bolsa norteamericana. Bien, todo esto no es difícil establecerlo, pero creo que nadie tiene la menor duda de que se va a monetizar la inteligencia artificial. Ya verán cuando ChatGPT les empiece a cobrar o aparezca publicidad. Luego hay otra cosa que dice mucho, yo creo que claro, como en este mundo de Twitter y de tal, todo el mundo dice lo que quiere y se queda tan contento, pues te dicen, no, es que estamos a niveles de valoración de la burbuja de Internet, que estamos de acuerdo, es lo más parecido a la situación actual, la revolución que fue Internet.
Para empezar, no es así. Es decir, que en aquel momento tenías Pérez. Aquí hay uno ahora uno el de Tesla, que es brutal, pero bueno, sería un caso particular, pero hay Pérez de 100, de 200, de 90, que ahora no tenemos. Es decir, que, y además, bueno, y ahora veremos otra cosa, pero estamos de media, esos grandes valores que había en el Nasdaq en aquel momento tenían un PER de 41 y ahora es de 31 y 10 puntos de diferencia de PER, de valoración por PER, es mucho. Créanme, si no conocen estos detalles, pero ya les digo que eso es bastante claro que está caro el mercado tecnológico. Cuidado, ahora lo veremos. Que aquí lo que tienen los PERs estos tan alto, Nvidia, Microsoft, Apple, no sé qué, Broadcom, Meta, etcétera. Pero no son todas las compañías del mercado. Pero hay otra cosa muy importante. Son Pérez caros, aquí estamos, pero no son los que había aquí. Yo solo quiero decir eso, que no estamos en esos niveles que tuvimos. Y luego muy importante, por ejemplo, el dividendo. Se dice es que el dividendo, la media de los últimos 30 años es del 2%. Claro, pero es que ahora es del 1,5% en el SP. Pero es que ahora sobre todo en Estados Unidos, a los clientes, a los accionistas, no se les remunera básicamente por el dividendo, o sí, pero mucho es recompra de acciones. No voy a entrar en eso, si quieren me lo preguntan luego, no me quiero desviar, pero quiero decir que la equivalencia, si consideráramos la recompra de acciones, no sería muy diferente. Además, estas compañías ganan muchísimo dinero. Lo vemos en 2024, como han subido los beneficios por acción en 2023, pero es que se van a subir mucho más. Y estas estimaciones, los analistas se equivocan mucho en la dirección de las bolsas, en lo que pueden hacer las bolsas. Además, son muy prudentes y siempre ven una burbuja, la gran mayoría. Pero en donde suelen equivocarse, pero quedándose cortos, es en los beneficios empresariales. En los últimos años siempre ha sido así. Con lo cual, estas cifras que se ponen aquí en gris es una predicción muy razonable de cómo puede evolucionar los beneficios por acción en el mercado próximamente. Pero este es el gráfico más importante de todos. Y voy a parar a quien le esté aburriendo, le miro y le digo, despierte, siento haberle aburrido, pero esto no se lo puede perder. Porque este es el gráfico que voy a parar un poquito aquí, luego iré ya mucho más rápido, pero que es fundamental que vean. Y es en azul la evolución, la capitalización de las grandes compañías tecnológicas y de telecomunicaciones, etcétera, que se disparó en la burbuja de Internet de las .com, que se llamaba, pero no fue acompañado de una subida similar de los ingresos. Y aquí ven que sí, nos hemos ido a la estratosfera, pero es que los ingresos acompañan. Todas estas compañías, las siete magníficas, a día de hoy ganan muchísimo dinero y cada vez ganan más. Por lo tanto, no es comparable a cuando una empresa de Internet valía una pasta, pero tampoco ganaba mucho. Y esto ha sido muy importante. Y tampoco, intentemos poner las cosas en su contexto. Es muy normal que haya fuertes subidas durante ciertos periodos y la gente dice, es que máximo tras máximo. Claro, es que un mercado alcista se caracteriza por tener máximo tras máximo, igual que uno bajista se caracteriza por tener mínimo tras mínimo. Entonces, quiero decir que eso es la pura definición. Y ha habido épocas muy bajistas, como la década perdida, cuando la gran crisis, o los 70, que fueron horribles por la inflación, pero ahora estamos en un entorno muy diferente y aunque ha subido mucho el mercado y ahora veremos cuánto con respecto a otras situaciones parecidas, no estamos hablando de algo tan raro, hemos tenido subidas mucho mayores, miren, lo vamos a ver aquí, o sea que no estamos hablando de una cosa que parece que no ha pasado nunca en la historia, claro, como la gente no mira la historia, pues todo el mundo habla sin mirarse nada, pues es muy... llegar a conclusiones, claro, oh, Dios mío, lo que ha subido el mercado, el fin del mundo. Miren, este es un mercado que efectivamente, miren, en negro, no sé por qué en Fidelity lo hicieron así el gráfico, pero la verdad es que está muy bien, porque ustedes ven los distintos hilillos estos que ven por aquí, son fíjense, desde el año, desde el año, no sé yo ya desde cuándo es esto, pero vamos, estamos hablando del año 30 del año del 29, por ejemplo, ¿no? O sea que esto es realmente la historia del mercado. Esto es como si llevaras el
periscopio Hubble y vieras el inicio del universo, que parece ser que ya no es el Big Bang, pero esa es otra. Entonces, aquí vemos el mercado alcista actual, es esta línea negra. Bueno, pues hay muchos, no muchos, pero aquí veo de entrada 1, 2, 3, 4, 5, 6 y alguno que se me escapa que han durado más, igual que los ha habido que han durado menos. Es un mercado alcista típico que probablemente, ahora lo veremos, no le quede tampoco muchísimo, pero que tampoco es un mercado alcista tan viejo. Y además piensen que esto está montado, está considerado desde el 22, o sea, desde el mercado bajista de 2022. Hay mucha gente que dice, y con razón, que en realidad el mercado alcista actual, y en teoría es así, es un mercado bajista es cuando cae el mercado más de un 20%. Entonces cayó en el 22 más de un 20%, 30 y tantos, creo recordar, pero es que cuando lo de Trump, cuando lo de los aranceles, aunque duró poco, fue un mercado bajista. O sea que en realidad yo lo he calculado desde aquí, pero hay gente que lo calcula y con razón desde aquí, porque esto fue una limpieza, un baldeo de la cubierta, que el que no vendió es porque no quiso, porque fue una histeria total. Que también nos dice una cosa, y es que este canal en el que se ha movido el mercado, esto digamos es el baldeo, pues todavía está relativamente. Vamos a decir que no, yo no quiero decir que no haya subido mucho, que no vaya a haber una corrección, que la habrá, porque todas las alegrías estas tienen que tener una corrección, pero de momento, so far, so good. Y lo que más les importa a ustedes no es lo que ha pasado, pero es muy importante saberlo para saber lo que viene ahora, y es qué va a pasar. Y voy todavía en tiempo, porque he dedicado como 10 minutos a la introducción, pero estoy ya muy avanzado, no se preocupen. ¿Cómo acaba todo esto? Por los excesos. Por los excesos, por la avaricia, porque la gente cree que todo vale. Y pasa en todos los activos, ¿eh? Entonces, ahora, por ejemplo, todo el dinero del private equity, todo esto en Estados Unidos, del venture capital, concretamente el private equity más, digamos, más valiente, todo hay que decirlo, se está yendo claramente a la inteligencia artificial. Y hay una tendencia, claro, el problema es este, que cuando se ve un gran negocio, la gente empieza a invertir a lo, pues lógico, pero no se mide, es muy difícil medir cuándo va a ser rentable. Entonces, si te pasas, metes dinero en un negocio y es más tarde, la rentabilidad viene mucho más tarde de la monetización de la rueda, viene mucho más tarde de lo que tú planeabas, muchas empresas se pueden quedar con comer un marrón, quedar con el florero. Y eso es el riesgo que hay, lo que tenemos que vigilar. Esta va a saltar porque no aporta mucho, pero esta sí que aporta mucho. Este es un ejemplo de dónde pueden venir los tiros y lo que hay que vigilar. Esto y otras cosas. OpenAI, creador de ChatGPT, pues está, ¿cómo diría yo? Es la cantidad de dinero que está pidiendo al mercado, también en créditos, etcétera, es enorme para tener relación, digamos, con garantizarse poder computacional, por ejemplo, hacer enormes infraestructuras de tratamiento de datos, etcétera, y va teniendo poco a poco un peso enorme en un montón de empresas en las que tiene o bien participación en el capital, o bien dependen sus contratos de OpenAI, etcétera. Y es que esto incluye Oracle, Broadcom, ustedes a lo mejor no lo conocen, pero es una enorme empresa tecnológica, Google, Amazon, Meta, Nvidia. Entonces, claro, cuidado, porque si OpenAI tiene un problema, todos los demás tienen un problema, no porque vayan a quebrar, sino porque les afecta lo que le pase a OpenAI. Es decir, el valor de, por ejemplo, Oracle, que subió el otro día un 30%, es porque ha hecho un firmado un contrato con OpenAI. Pero si ese contrato falla, tendrá que volver a donde estaba, igual que descontó en la subida ese magnífico contrato. Y sobre todo se crea una especie de, por ejemplo, OpenAI ha recibido 100.000 millones de Nvidia para comprarle chips a Nvidia. Algo a su vez participa o va a tener contratos con Oracle por 300.000 millones, que a su vez compra chips a Nvidia. Y este a su vez, por ejemplo, OpenAI también compra chips a AMD, que es como Nvidia, es la competencia, aunque no está a la altura todavía, y se lleva un 10% de la compañía. ¿Ven ustedes la red que se está creando a través de OpenAI? Pues este es un ejemplo de las cosas que hay que vigilar. Pero no se preocupen, este es nuestro papel, ustedes no tienen que hacerlo. Ustedes, si se asesoran con nosotros les vamos a decir lo que les decimos. Ahora, todavía no estamos en los niveles de inversión que son peligrosos porque podrían
crear una situación complicada. ¿Que acabaremos en ello? Seguro, seguro. Es que pasa siempre, con la máquina de vapor, con Internet y con todo, cuando hay una situación así. Pero antes es un periodo hasta que eso llega. Por ejemplo, se dice, no, es que se invierte muchísimo en capital, en la IA, no sé qué. Mire, desde 1960, la formación bruta de capital, fijo, o sea, las inversiones, para entendernos, a lo bestia, en fábricas, en lo que sea, en Estados Unidos eran el 22,2% del PIB. El actual es 21%, está ligeramente por debajo de la media. Lo que ha pasado es que la gente ya no invierte en fábricas, ni invierte en ferrocarriles, ni invierte en pistas de aviones. Están invirtiendo en centros de datos. Pero eso no significa que se invierta más. Llama la atención, porque como hace un centro de datos que cuesta un pastón, pues todo el mundo dice, Dios mío, pero no, es que eso sí no se habría ido a hacer fábricas. Incluso en este primer trimestre no estamos en cifras comparables al auge tecnológico de los 90, que eran del doble. Por lo tanto, todavía no estamos ahí, es lo que quiero transmitirles. No estamos todavía en la situación del Nasdaq en el año 2000, marzo, cuando se rompió la burbuja. ¿Que vamos a ello? Por supuesto. No digo que vayamos así, podíamos caer, podíamos incluso ir un poco más alto, podría ser más importante que Internet, la inteligencia artificial, pero que el proceso es este, eso es seguro. Claro, para eso trabajan ustedes con nosotros, para que, es que esto, cuidado, esto es aquí es más de un 30%, o sea que dicen, no, es que vamos a vender ya que el último duro lo coja otro, no, es que el último euro en este caso, que duro es muy boomer, el último euro no es el último euro, es a lo mejor 30, 40% o más. Lo que sí está claro es que habrá un momento que pase esto, que nos pasemos de vueltas y que lleguemos a situaciones en las cuales puedan ser como lo que vamos a ver ahora. Ya veremos Pérez de 100, por ejemplo, como en la burbuja. Ya veremos los cinco y veremos los 5 jinetes del apocalipsis, que son, por un lado, bajísima volatilidad. La volatilidad es el índice del miedo. Puede llegar a haber estado al 80 cuando ha habido, yo que sé, la pandemia, y puede bajar a lo mejor a 12. Ahora estamos como a 17, es decir, normal. Pero la muy baja volatilidad significa que la gente ha perdido el miedo, que es tonto el último. Llegarán los reyes del universo, ya verán, como ya ha pasado con el Bitcoin o con el oro. ¡Ah, esto es fácil, aquí, esto llega hasta aquí seguro, no pasa nada! La publicidad se volverá surrealista, ya lo hemos visto también en algunas cosas. Veremos precios, ya lo he dicho, que no tienen equivalencia con los beneficios. Afirmaciones categóricas sin conocimiento. Miren, si en el 87 que empecé yo a trabajar, digamos, de becario, o en el 2000 la gente decía las cosas que decía y no existía Internet, no, vamos, no existían las redes sociales, no me quiero imaginar las cosas que va a decir la gente ahora que tiene en Twitter. O sea, gente que no habrá invertido en su vida y que serán los, ya hay algo de eso, ya serán los reyes del universo y dirán cosas que son auténticas chorradas. Pero bueno, cuando ves que eso se convierte en la norma, dices, eso es otro jinete del apocalipsis. Y el quinto sería operaciones corporativas que dejan de tener sentido, y una primera señal la hemos tenido en esto que está pasando con Nvidia, pero todavía es solo una señal. ¿Y luego qué? Pues miren, hasta qué punto este apéndice es para pensar en el futuro, en el día después. Tengan primero en cuenta, y ya estoy acabando, que en los mercados siempre que baja algo hay otro activo, sector o país que sube. Eso es siempre así. Siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, cuando cayó el Nasdaq, el que se puso corto ganó un 50% en 9 meses. Y es que hoy en día es muy fácil. En esa época había que hacerlo con derivados, no sé qué. Hoy en día tú puedes comprarte un ETF inverso, Nextstep te dice cuál es, y si hay que, y si explota la burbuja, a lo mejor no lo haces justo aquí, pero lo haces por aquí y te pones corto y ganas un dineral. Si ahora ya no se hace falta para ganar en bolsa, no hace falta que sea siempre al alza. O invertir en bonos. Es que ahora se nos olvida, pero por ejemplo, cuando explotó la famosa burbuja, se ganó un 30 y tantos % en 18 meses. Esto es, perdón, el que más suena. No, he olvidado quitar el teléfono, perdón un segundo. Vamos a. Bueno, ya dejará de sonar. En fin, 32% en 18 meses, que es mucho dinero en bonos. O sea que ahí también tienen esa posibilidad. Y como estoy presentando, no lo puedo quitar. Y muchas otras cosas. No sé si serán las criptomonedas, si será el dólar, o si serán los bonos en dólares. A lo mejor es el franco suizo,
O el oro ya no creo, porque el oro ya con el calentón que lleva, tengo la sensación de que el día que caiga el mercado bursátil, detrás va el oro, porque además han ido muy en paralelo, que no es muy habitual. Yo creo que ahí además sí que hay un calentón importante y no creo que sea, pero da igual, será algo. Es decir, que habrá mil opciones para hacerlo. Lo más importante, y acabo, es que se asegure usted que trabaje con un asesor y una plataforma operativa que trabaje con todos los activos, sectores y países. Porque claro, si vemos que vamos a ganar dinero en bonos, pero no tenemos una buena plataforma o un buen fondo de bonos, si vemos que podemos ganar dinero poniéndonos cortos, pero no tenemos acceso a ETFs inversos o incluso habrá fondos de inversión para entonces que vayan contra el mercado, en fin, ¿de qué sirve verlo si no puedes acceder a ello? Y eso es todo. Creo que no me he pasado mucho de tiempo. Muchísimas gracias. Disculpen por el ruido del teléfono. Y ahora, sin más dilación, voy a dejar de compartir y le voy a pedir a Beatriz que nos hable de renta fija para ahora y para el día después. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Víctor. Muy, muy interesante la presentación. Y además yo creo que, bueno, pues viene a compenetrarse mucho con el área que vamos a comentar ahora en renta fija, ¿no? Si me confirman que todo se ve y se escucha bien, pues continuamos. Te lo confirmo yo. De momento se te ve a ti perfectamente y se ve la presentación perfectamente. Genial, pues vamos con ello. Yo vengo de Santa Lucía, como ya ha presentado estupendamente Víctor, pero sobre todo quería mostrarles, porque probablemente todos los asistentes a este webinar nos conozcan como grupo asegurador, incluso probablemente algunos de ellos tengan productos contratados con nosotros, productos de seguros, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Es que las aseguradoras somos grandes gestoras. ¿Por qué? Pues porque al final cuando alguien contrata un seguro, lo que hace es, bueno, como todos saben, pagan esa prima, esa póliza, y la aseguradora tiene la responsabilidad de rentabilizar, de cuidar, de dar valor a ese patrimonio hasta que suceda ese futuro siniestro por el que se ha contratado el seguro, ¿no? En nuestro caso somos líderes en decesos, con lo cual son siniestros a muchísimo largo plazo, con lo cual somos una gestora realmente de largo plazo, ¿no? Somos una compañía independiente y de capital privado, al igual que Nextstep, y bueno, pues más de 100 años de historia, ¿no? Más que consolidados en el mercado y con 17.000 millones de activos totales, con lo cual yo creo que pocas compañías en este país tienen esos ratios, ¿no? Ahí tienen el resto de datos de la compañía, pero bueno, por no alargarme mucho e ir más a lo que vamos a centrarnos hoy en hablar de renta fija y de estrategias. Aquí simplemente tienen los 4 pilares de negocio de la compañía y nosotros formamos parte como gestora de fondos del área de gestión de activos. En cuanto a gestora, nacemos en el año 2015, aunque nos gusta decir, como les digo, que llevamos más de 100 años gestionando renta fija, ¿no? En el 2015, la gestora quiere dar un paso, la aseguradora quiere dar un paso en el mundo de la gestión de activos y compramos una gestora que se llama Alfa Plus. Y ya en el 2017 se produce la tormenta perfecta porque Santa Lucía quería seguir creciendo en el área de gestión de activos y Aviva quería salir de España. Entonces, bueno, pues Santa Lucía compra Aviva Gestión y Aviva Vida y Pensiones. En el año 2018 es cuando nace Santa Lucía Asset Management, de la unión de todas estas compras previas, y este año, en 2025, nos hemos integrado con la parte del balance de la compañía de seguros, con lo cual en la gestora a día de hoy gestionamos 12.000 millones, tenemos, bueno, pues somos más de 50 empleados y en el quesito de la derecha de arriba podrán ver que, bueno, tenemos un porcentaje muy importante en mandatos, somos una gestora principalmente institucional porque invertimos, realizamos gestión para otras entidades como, bueno, marca blanca o mandatos externos, tanto en renta fija como en otros activos, pero principalmente en renta fija. Y luego también tenemos una gama de planes de pensiones y de fondos de inversión, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y por tipo de activos, pues evidentemente una gestora muy enfocada en el área de renta fija, ¿no? Como viene de nuestro ADN, ¿no? Aquí simplemente, bueno, pues traigo las caras que representan nuestros equipos de gestión y sobre todo por enfocarnos en cómo en el equipo de renta fija pues hay muchas capacidades y medios, ¿no? El año pasado hizo este mismo webinar Luis Merino, que es el responsable del área de renta fija. Y, y bueno, simplemente pues para que vean cómo realmente, bueno, pues tenemos muchas capacidades en ese área, ¿no? Y bueno, pues traigo un par de presentaciones en cuanto a macroeconomía o más enfocadas en el escenario de tipos,
como decía Víctor, ¿no? El Banco Central Europeo ahora mismo no está cotizando más bajadas. En el gráfico de abajo, en la línea azul, es lo que cotiza el mercado en cuanto a bajadas de tipos de interés en el Banco Central Europeo, y en negro en la Fed, ¿no? Ahora mismo se está cotizando, no hay ninguna bajada para este año, porque bueno, la inflación está controlada, están en entorno del 2. Pero nosotros, bueno, compartimos esa visión, aunque no descartamos bajadas adicionales en el 2026. Y en la Reserva Federal, como les digo, el mercado está descontando 2 bajadas para este año. Nosotros somos un poquito escépticos todavía, porque la inflación está en el entorno del 3, ¿no? Entonces veremos las capacidades de la Fed para ir gestionándolo. ¿Y por qué traemos renta fija europea como una oportunidad a día de hoy? Bueno, pues por varios motivos. En primer lugar, protección frente a riesgos e incertidumbre global, ¿no? Parece que ha tenido que venir Trump bueno, pues a favorecer los activos en euros, ¿no? El impacto ahí de los aranceles en compañías de investment grade europeas pues es limitado, con lo cual pues ahí sí que vemos una fortaleza. Luego hay un carry sólido y predecible, sin asumir, iba a decir riesgo excesivo, pero prácticamente diría riesgo. Tenemos TIRES del 2,5-3% en euros, ¿no? Sin riesgo de divisa. Y luego, bueno, pues hay que utilizar la duración como fuente de rentabilidad. Ahora mismo estamos nosotros desde Santa Lucía más posicionados en los tramos cortos y medios de la curva, ¿no? Pero sí que tener ese ratio como esa alternativa, ¿no? Como fuente de rentabilidad. Luego, alta calidad crediticia, por supuesto. Los emisores de investment grade europeos son, bueno, pues mayoritariamente más resistentes, ¿no? A todo lo que está pasando a día de hoy en el mundo, y tienen estructuras y balances más sólidos, ¿no? La crisis del 2008 nos hizo más fuertes, como suele pasar en prácticamente todas las crisis. Y luego pues también hay mucho flujo institucional que está incrementando la demanda en este activo, con lo cual cuando hay más demanda, como sabemos, pues eso hace que los precios se incrementen, ¿no? Y desde Santa Lucía, ¿cómo son nuestros procesos de inversión? Hoy traemos 2 estrategias, 2 fondos de inversión en renta fija, un renta fija a corto plazo y un renta fija más a medio plazo, pero la estrategia es global y la realiza el mismo equipo gestor. Entonces, tienen esa estrategia en común, aunque luego les comentaré un poquito las diferencias. En primer lugar, es una estrategia muy, muy tradicional. Les recuerdo que somos una aseguradora. No hacemos, bueno, pues cosas raras. Realmente nos fijamos muchísimo en el mundo a nivel global que está sucediendo, porque no nos podemos abstraer de la macro para ver cómo está sucediendo y cómo posicionar nuestras carteras. Y evidentemente es un enfoque holístico y multidisciplinar, ¿no? Aquí hay 4 pilares de gestión, pues para nosotros importantísimos. Lo primero es la búsqueda del valor relativo. ¿Y esto cómo lo hacemos? Siempre vamos a tener carteras de mayor calidad y siempre vamos a ir a tomar riesgo cuando se pague esa calidad. Si no, nos vamos a ir hacia la calidad. Esto que parece muy fácil contarlo, es muy difícil hacerlo, y ahora en las próximas diapositivas les explicaré cómo lo hacemos y cómo lo hemos hecho en el pasado, ¿no? Que yo creo que eso es lo importante. En cuanto a calidad crediticia y liquidez, pues muy, muy importantísimo. Para nosotros es una línea roja en ese sentido. Siempre miramos la calidad de nuestras emisores y de nuestras emisiones. Y diversificación. Nuestros fondos son flexibles, es decir, pueden invertir en diferentes tipos de activos dentro de la renta fija. Sobre todo somos especialistas en investment grade, pero también hacemos otro tipo de activos como gobiernos, o como otro tipo de activos como titulaciones, AT1 y demás, ¿no? O subordinados financieros. Y luego control de riesgos, ¿no? Al final eso es una pieza clave para nosotros, ¿no? Dentro de la renta fija. Además, no he comentado al inicio, que yo creo que es importantísimo, nosotros somos nuestro principal cliente. Es decir, en nuestros fondos el posicionamiento principal es de nuestro balance, con lo cual gestionamos para nosotros mismos. Y si funciona bien la estrategia, ¿por qué no lanzarla hacia afuera, no? Con lo cual vamos de la mano de nuestro partícipe, es decir, lo que es bueno para nosotros es bueno para los demás, y de ahí también luego veremos cómo, por ejemplo, nuestras comisiones son realmente competitivas. ¿Por qué? Porque también nosotros vamos en el mismo barco, ¿no? Con el partícipe. Aquí es como creamos las carteras. Tenemos dos partes que ofrecen rentabilidad a las carteras. Una es el enfoque desde arriba, ¿no? Que se dice top-down, en el que seleccionamos áreas geográficas, aunque son fondos que tienen sesgo europeo. Pues, por ejemplo, estos últimos años hemos estado más positivos en Italia por la parte de gobiernos, en España más positivos por la deuda financiera,
Es decir, nuestros especialistas seleccionan esas áreas geográficas, esos sectores, ese posicionamiento de la curva donde queremos estar. Y por otro lado, construimos la cartera con un enfoque bottom-up desde abajo, ¿no? Es decir, seleccionando emisor uno a uno, pero dentro de cada emisor seleccionamos una emisión, porque esto no es como la renta variable que uno le gusta a Telefónica y se la compra, y compra la compañía, compra las acciones. En este caso, un único emisor puede tener infinidad de instrumentos emitidos. Nos puede gustar de un banco una cédula hipotecaria o nos puede gustar un subordinado, ¿no? O sea, al final, eso también aporta rentabilidad a las carteras. Y aquí traemos pues las dos soluciones que proponemos, ¿no? Un fondo de corto plazo, que está aquí a la izquierda, y el fondo de renta fija más de medio plazo, ¿no? Yo creo que para las personas que nos están escuchando a día de hoy, digamos que el fondo de la izquierda es más un fondo tipo monedero, ¿no? En el sentido de, pues la alternativa a lo que comentaba Víctor al inicio. Oye, pues aquellos inversores que tengan letras del tesoro, que estén buscando alternativas pues, para depósitos que ya cada vez van a pagar menos. Bueno, pues tener este fondo, que sabemos que nos va a ofrecer una rentabilidad atractiva con un riesgo muy contenido. Y por otro lado tenemos Santa Lucía Renta Fija, que es un fondo que tiene, bueno, que tiene más capacidad en cuanto a riesgo de duración y es un fondo que nos va a permitir anclar tipos superiores para los próximos años por el escenario actual que tenemos de tipos de interés, ¿no? De bajada de tipos de interés. Con lo cual, las diferencias entre ambos, sobre todo, es en la duración, evidentemente. El primero es hasta 12 meses, el segundo puede tener una duración de hasta 6 años. A día de hoy realmente nunca hemos llegado a esos 6 años. De media, en la máxima duración que hemos tenido está en torno al 5. Ahora estamos en el 4. Y ahí tienen la TIR de los dos fondos, ¿no? Una está en el torno al 2,5 y la otra está la TIR en torno al 2,90. Estos fondos no tienen riesgo divisa porque no es lo que hacemos. Nosotros somos especialistas en renta fija, con lo cual no tomamos riesgo divisa. De hecho, por folleto está limitado a ese 5%. Y luego ahí tienen el rating medio, que es triple B más en ambos casos. Y de hecho, bueno, pues la calidad de las carteras ha ido mejorando mucho en los últimos años a medida que el mercado nos ha permitido ir hacia emisores de mayor calidad, ¿no? Y luego volatilidades pues muy contenidas, cerca del 1% en el corto plazo y en torno al 4% en la renta fija más de medio plazo. Y el ratio de SAR, para lo explicaremos un poquito más adelante, ¿no? Pero ahí es donde realmente se ve cómo el valor relativo que realizamos funciona y cómo en el ratio de SAR está cerca del 3 cuando la media de la categoría está en torno al 1,5, ¿no? El ratio de SAR lo que explica es los puntos de rentabilidad que ofrezco adicionales al tipo libre de riesgo. Ahora lo explicamos un poquito más en detalle. Y luego por patrimonio, los fondos tienen en torno a 200 millones, un poquito más de 200, 230, 250 millones, se suele mover ahí. Y lo importante de este patrimonio es que al final podemos hacer cosas muy diferentes a fondos gigantescos que hay en el mercado de gestoras internacionales, pues de 9.000, de 10.000 millones, que no pueden acudir a ciertas emisiones concretas, pues de pagarés o diferentes emisores en España, que a nosotros sí nos lo permite y nos da valor añadido en las carteras, ¿no? Con 10.000 millones y acudir a una emisión de 30, de 50 millones de una empresa en España, pues no tiene ningún tipo de sentido porque se diluye completamente, ¿no? A nosotros eso nos aporta mucho valor. Son fondos que tienen muchísima historia, tienen fondos que tienen más de 15 años de historia, con equipos además consistentes que llevan desde el principio gestionando estos productos. Son fondos que vienen de la compra de Aviva y el equipo de gestión se sigue manteniendo y, bueno, de hecho se ha ampliado, ¿no? Con la incorporación de diferentes gestores, tanto de la parte de balance como Luis Merino, que se incorporó en el año 2019, ¿no? Para darle más dinamismo a las carteras. Y son dos fondos que tienen 5 estrellas Morningstar. Esto es muy importante porque Morningstar es líder mundial en el análisis de fondos de inversión y ofrece 5 estrellas a aquellos fondos que están en el 10% mejor de su categoría. Esto es de toda Europa, no solo en España. Es decir, estos dos fondos están en el top 10 de fondos de su categoría, de renta fija a corto plazo y renta fija diversificada, de todos los fondos en Europa, ¿vale? Con lo cual, sobre todo de aquí que se deduce, pues ellos lo que analizan es rentabilidad y riesgo, ¿vale? Es consistencia en el largo plazo, en definitiva. Y comisiones de gestión muy, muy ajustadas. Eso ya lo explicaba antes, ¿no? Y es porque invertimos también para nosotros, con lo cual eh, no vamos a cobrarles una comisión como suelen hacer pues, bancos o entidades grandes, que al final muchas veces pues
quieren vender un servicio al cliente y a costa de eso, pues el cliente a veces paga de más, ¿no? Nosotros no, nosotros vamos en el barco con el cliente y con el partícipe y es un, digamos que es un círculo virtuoso, ¿no? Es una alineación de intereses total, porque al final lo que es bueno para uno es bueno para el resto, ¿no? Y luego en cuanto a benchmark, ahí pues una de las preguntas que nos suelen hacer es la parte de high yield, ¿no? Si estos fondos tienen exposición a high yield. Realmente el índice en el corto plazo tiene un 3, con lo cual es algo pues residual, ¿no? Para en la cartera del fondo, pero sí que esta parte de high yield no la hacemos directamente con emisiones pues de high yield en concreto, sino hacemos más pues tipo subordinados bancarios, ¿vale? Que nos ha funcionado muy bien en el pasado y en torno al 5% de benchmark en Santa Lucía renta fija. Aquí traigo pues el comportamiento, que realmente, bueno, pues es donde se ve todo lo que se cuenta, ¿no? Y lo que se transmite en año tras año en la rentabilidad de los productos, en la izquierda en el de más corto plazo y en el de la derecha el de medio plazo. En azul las rentabilidades de los fondos, estas ya son netas de comisiones, y en amarillo los índices de referencia. Vemos como todos los años hemos batido al índice de referencia, con lo cual eso yo creo que es algo muy tranquilizador para el cliente, ¿no? Que no vamos a, de repente, un año ofrecemos una rentabilidad muy grande, al año siguiente ganamos mucho frente al índice. Al final, lo que queremos mostrar es consistencia, transparencia y largo plazo, ¿no? Y aquí vemos, bueno, pues lo que les digo, todos los años hemos batido a los índices. Y yo creo que aquí no hay tanto que fijarse en los 4% del año pasado, del anterior o del 7% en 2023. Yo creo que aquí es mejor fijarse en cuando viene mandadas, ¿no? Que es cuando muchas veces necesitamos que este tipo de fondos pues nos paren los golpes que nos dan el mercado, ¿no? Y sobre todo, pues si clientes que tienen o partícipes que tienen carteras globales con renta variable. En este caso, por ejemplo, pues el fondo, el peor año de la historia, que fue el 2022, en renta fija, el fondo cayó un 1,8. Y bueno, pues como ven ahí, los 2 años siguientes se recuperó. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es con eso, esas cifras lo dicen todo, ¿no? Y luego, pues por ejemplo, renta fija, con unas duraciones más elevadas, ahí hubo, luego lo veremos, pero bueno, hubo fondos de la categoría que cayeron más de 2 dígitos y nuestro fondo, bueno, pues cayó un 8%, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que también es muy importante recalcar 2020. 2020 fue un año en el que el universo de la renta fija era negativo. Era un universo complicadísimo y bueno, pues nuestros fondos obtuvieron rentabilidades positivas entre 0,7 y 0,8, ¿no? Ahora diré cómo lo conseguimos, pero al final la traducción es gestión activa y valor relativo, ¿no? Pero yo creo que sobre todo hay que hacer énfasis que a lo mejor pues uno se sienta frente a un cliente y un 0,7 pues parece que no es mucha rentabilidad, pero realmente en esos años sí que aportó muchísimo, ¿no? Y esto, bueno, es como lo estamos haciendo este año, que estamos en torno a un 2,4 y un 2,9, ¿no? En cada uno de los fondos. Aquí es donde me quería parar para explicar el tema del ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe lo que hace es que por cada unidad de riesgo, eh, el fondo genera 3 unidades de rentabilidad por encima de la tasa libre de riesgo. Es decir, entre un 1 y un 3 es un ratio de Sharpe excelente. El ratio de Sharpe se calcula para todos los fondos y de hecho, bueno, pues está publicado en páginas como Morningstar, como les decía antes. Nuestro fondo tiene cerca de un 3. Eso quiere decir que ajusta muchísimo el riesgo que toma a la rentabilidad que obtiene. Que solo toma riesgo cuando hay que tomarlo y que el riesgo que tomamos nos compensa. Ahí la categoría, la media de la categoría está cerca del 2. Nosotros le sacamos casi un punto. Y en la parte de renta fija, aunque parezca menor, nuestro ratio de Sharpe es 1,5, pero es que la categoría no llega al 0,6. Con lo cual, bueno, pues ahí se ve realmente que la renta fija está aportando, ¿no? Y aquí solamente di un vistazo. En la parte de la izquierda, el fondo de renta fija a corto plazo tiene, bueno, muchos puntitos en gris y ahí se ve toda la categoría, que es renta fija ultra corto plazo y dónde estamos nosotros. Pero sobre todo en la parte de la derecha, en la renta fija más de medio plazo, ahí se ve el daño que hizo 2022 porque muchos fondos pues tuvieron, bueno, pues años muy complicados, caídas muy complicadas y ya saben que en renta fija no es tan importante muchas veces ganar, sino como no perder y no somos simétricos, no es un mercado simétrico como la renta variable, que uno puede, asimétrico, que uno puede caer un 30% un año y al año siguiente ganar un 50%, ¿no? Eso, bueno, sabemos que en la renta fija no pasa, ¿no? Con lo cual, sobre todo es estar donde hay que estar y muy importante no estar donde no hay que estar, ¿no? Que estos años hemos tenido un backtest de mercado importante. Aquí, como bueno, muchas veces hay
yo creo que está por encima de la mesa en los últimos meses, años, la gestión activa o gestión pasiva, ¿no? En renta fija, nosotros somos unos convencidos de que la gestión activa es fundamental, porque los índices no son neutrales, es decir, en renta variable, los índices de renta variable están formados por las compañías más grandes de mayor capitalización del mundo, ¿no? Pues como comentaba el Víctor, Amazon, Nvidia y demás, ¿no? Que ustedes ya conocen. Pero es que en renta variable los índices están formados, en renta fija, perdón, los índices están formados por las compañías más endeudadas del mundo. Yo como inversor me preguntaría, ¿yo quiero estar en las compañías más endeudadas del mundo? Pues yo creo que no. La verdad es que aquí se necesita un gestor activo que evite esos sesgos, que priorice la calidad y sobre todo también la solvencia del emisor, ¿no? Y que se lo digan pues a esos inversores del 2022, cuando viene un escenario de subidas de tipos o de ampliamiento de spreads, estar en un ETF o estar en gestión pasiva en renta fija es muy peligroso. Con lo cual, necesitamos flexibilidad, es decir, poder posicionarnos según nos vengan las cartas del mercado, ¿no? Esa gestión del riesgo, esa gestión de la liquidez, que es importantísimo, y sobre todo, pues la selección del crédito y de los emisores, porque al final ahí es donde esa dispersión se va a convertir en alfa, ¿no? En rentabilidad frente al mercado. Y aquí traigo un cuadro que no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho Morningstar, que lo publica cada 6 meses sobre un barómetro de gestión activa versus gestión pasiva, donde se ve que entre el 60-65% a 3 y 5 años de los fondos activos baten a sus similares en fondos de gestión pasiva. Y sobre todo donde más baten es en corto plazo y en duraciones medias, que son las estrategias que venimos a contar hoy, ¿no? Con lo cual, em, para nosotros es fundamental una gestión activa en renta fija, ¿no? Y aunque aquí ya tengan el detalle de los fondos, tampoco quiero entrar en cada uno de ellos por no robar mucho más tiempo al espacio de las preguntas. Sí que me gustaría ver un poquito cómo realmente hemos hecho esa gestión activa en los últimos años, ¿no? Aquí en el fondo de corto plazo, esto que parece un cuadro del juego del Tetris, que los boomers lo conocemos, aquí se ve cómo realmente cada color es un tipo de activo y cómo ha habido la evolución a lo largo de los años, cómo hemos ido teniendo que jugar con esos tipos de activos y con el mercado, ¿no? Sobre todo, pues años complicados como 2020, 2021, fueron años en los que tuvimos mucho crédito, que es crédito investment grade, es la parte azul oscuro, y la parte azul clara y la parte azul gris clara, perdón, son gobiernos que ahora verán que pesan muchísimo más en 2025 que en aquel entonces. Y ahí, por ejemplo, pues tuvimos que tomar riesgo y tuvimos AT1s en cartera, que en torno al 10-15% de las carteras, y nos funcionó muy bien. ¿Qué pasó? Pues que en el 2021, finales del 2021, vimos que ahí el riesgo ya no estaba pagando y nos fuimos hacia activos de mayor calidad. Incrementamos más gobiernos, incrementamos, por ejemplo, la parte oscura, que son covers bonds, que es un activo que nos gusta mucho porque bueno, pues son los activos más seguros en la prelación del pago de emisores. Y luego, bueno, la parte amarilla son pagarés en el medio corto plazo. Con lo cual aquí se ve realmente cómo vamos incrementando riesgo o no en cartera en función del mercado y cómo pues eso nos ha ido pagando a lo largo de los años, ¿no? Esta, bueno, pues es un poco ya lo que les he comentado. Básicamente, pues es un fondo que siempre está en primer cuartil, ha batido al índice y en la categoría, a excepción del 2022. El FATI 2022, esta categoría incluye también a los fondos, digamos, que tienen un puntito de riesgo menor que este, que son los FIAM, ¿no? Los conocidos como monetarios. Este es corto plazo, tiene un poquito más de duración. 2022 fue el único año que ha compensado en estos últimos 5, 6, 10 años porque tenía duraciones en torno a 0,1, 0,2, nosotros teníamos 0,5, pues ahí nos quedamos un poquito por debajo de la categoría, pero el resto de años siempre hemos estado por encima, ¿no? Y luego aquí, bueno, pues tienen las rentabilidades mensuales, que yo creo que ya hemos comentado, y aquí, bueno, pues traíamos un perfil, Diego, frente a la categoría para ver cómo nos hemos ido comportando, ¿no? Desde 2020, ahí ven la caída del COVID, que yo creo que no hace falta ni señalarla porque, bueno, pues ahí se ve una V perfecta, como luego, bueno, pues tomamos esa consistencia, esa subida y las hemos sabido mantener en los últimos años, ¿no? Y luego aquí, bueno, pues tienen las clases, que ya hemos hecho hincapié
en que, bueno, pues realmente son las clases que decía antes Víctor, ¿no? En función del tipo de cliente y el mínimo de inversión. Aquí tienen desde el 0,10 hasta 0,32 y 0,15. Pero bueno, esto si queréis en las preguntas lo podemos aclarar. Y luego en la parte de renta fija exactamente igual. Hemos hecho gestión activa en los últimos años que ha ido aportando rentabilidad a la cartera. Y aquí también se ve cómo hemos hecho una gestión de la duración, ¿no? De cuando nos hemos ido adaptando al escenario de tipos de interés, que es muy importante. Y aquí pues exactamente lo mismo, batimos vamos, estamos en el top 1 en el cuartil superior de la categoría, superando al índice de referencia y a competencia, ¿no? En ese sentido. Y aquí también, bueno, pues traemos rentabilidades históricas, mensuales y, y también la comparativa frente a otros fondos de la competencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve muy bien cómo este fondo 2020-2021 se queda un poquito por detrás de competencia, pero eso fue porque ya nuestro equipo de gestión anticipaba lo que iba a pasar, nos pusimos más cautos en duración, estamos en torno al 2, cuando competencia pues estaba mucho más elevado, ahí ven pues el fondo es azul clarito, cómo sube mucho más, pero cuando llegó ese escenario de tipos nos subimos capear muy bien y desde entonces pues hemos estado en el top 1, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que si hay que dejar un mensaje final, con esto termino, es pensar en Santa Lucía como un aliado en el área de renta fija, sobre todo de corto plazo y de medio plazo, y sobre todo consistencia sin sustos, ¿no? Así que, Víctor, no sé si hay preguntas. Ahora vamos a ir con las preguntas. Beatriz, si quieres puedes dejar de presentar y Ay, vamos perdón que con sí. las... Tampoco pasa nada, ¿eh? Pero bueno, por vernos aquí mejor. Y vamos con las preguntas que nos va a pasar nuestro compañero Adrián de Next Step y que nos va a mandar a uno u otro en función de a quién estén dirigidas o piense él que podemos responderlas mejor. Así que aquí estamos, a tu disposición, Adrián. ¿Qué tal, Víctor, Beatriz? ¿Cómo estáis? Hola. Pues vamos con la primera pregunta, es para ti, Víctor. ¿Estamos ante un mercado alcista o estamos ante una burbuja o una crisis? Estamos en un mercado alcista que acabará en una burbuja y una crisis, pero de momento es un mercado alcista como un piano, con máximos cada vez más altos, que tendrá alguna corrección, pero hasta que no se den los 5 jinetes del apocalipsis que he comentado antes, en nuestra opinión, no estaremos ya en ese momento en el que explota esa burbuja. Por lo tanto, no es incompatible. Estamos en un mercado alcista motivado por algo, como es una revolución industrial, que suele generar un exceso de optimismo y que por lo tanto suele acabar efectivamente en una burbuja o similar. Muchas gracias. La siguiente es para Beatriz. ¿Es un buen momento para invertir en renta fija? Bueno, pues nosotros pensamos que siempre hay que estar invertido en renta fija, ¿no? No tener renta fija en carteras, asumir un riesgo innecesario, porque al final si somos un perfil más dinámico o más agresivo, que comentaba antes Víctor, ¿no? Con más exposición a renta variable o a riesgo, siempre hay que tener algo en liquidez, ¿no? Y como sabemos, pues, la liquidez está muy poquito remunerada, entonces tener un fondo tipo monedero, tipo renta fija a corto plazo, nos va a aportar ese core no va a ser el fondo que nos va a dar los goles, pero sí el portero, ¿no? Y el que va a hacer mucho por nuestra cartera y por salvaguardar nuestra cartera y darnos una rentabilidad positiva. Y luego, para los inversores más conservadores, es una alternativa perfecta para aquellos clientes que vengan de inversores bueno, pues de las letras del tesoro, que hemos tenido años muy buenos, de depósitos y que tengan que tener rentabilizado pues, su patrimonio, ¿no? Porque ya sabemos que está ahí la inflación y que nos come el poder adquisitivo. Muchas gracias. La siguiente es para Víctor. ¿Cómo funciona su servicio de gestión de carteras? Está silenciado, Víctor. Muchas gracias. Nosotros tenemos una filosofía, sobre todo para quien no nos conoce, que tenga la tranquilidad que nosotros no tocamos dinero. O sea, somos asesores y por lo tanto nosotros nunca tocamos el dinero de nuestros clientes, con lo cual en eso pues es otra seguridad más, además de nuestra independencia. Cuando asesoramos, la gente tiene el dinero en su banco y nosotros decimos que como conocemos toda la oferta de su banco, de sus bancos, pues les decimos lo que haríamos. Pero hay mucha gente que efectivamente
dice, no, yo valoro vuestra independencia, lo que hacéis, etcétera, pero yo no tengo tiempo ni ganas de andar comprando, vendiendo, traspasando, etcétera. En ese caso que hemos hecho, hablar con varias entidades financieras de primer nivel, bancos, sociedades de valores, para que ellos tengan unas cuentas en las que ellos han pedido el asesoramiento de Nextstep. Es decir, que esas cuentas están asesoradas por Nextstep y ahí se implementa la estrategia de inversión de Nextstep al euro. Con lo cual, nuestro servicio de gestión consiste básicamente en que la gente abre cuenta en unas entidades en las que ya por ser clientes de Nextstep van a tener clases limpias, por supuesto, y en esas cuentas se va a hacer lo que Nextstep indique. Con lo cual es el mejor de los mundos, porque tienes un asesor totalmente independiente que a lo mejor no conoces de nada, pero que no va a tocar tu dinero y tu dinero va a estar en un banco o sociedad de valores de primer nivel, que a lo mejor sí ya conoces, has oído hablar, en cualquier caso supervisada por el Banco de España, etcétera, y por lo tanto tu dinero está en el sitio de máxima seguridad, eso sí, plataformas o entidades que tienen una enorme plataforma de fondos, porque como he dicho al final de la presentación, de nada sirve acertar si no puedes recomendarle a tus clientes o gestionar para ellos, o sea, que puedan comprar lo que en ese momento pueda funcionar. Muchas gracias. La siguiente es para Beatriz. ¿Cuáles son las alternativas a depósitos o letras del tesoro que cada vez remuneran con menos interés? Bueno, pues yo creo que ya le hemos comentado, ¿no? A lo largo de la presentación, pero sobre todo son fondos de renta fija a corto plazo, como hemos visto, ¿no? Porque están ofreciendo pues tires en torno al 2,5-3%. Son fondos con comisiones muy, muy competitivas y que vamos a tener rentabilizado nuestro patrimonio en el medio a largo plazo, ¿no? Y vamos a ir acompañando, evidentemente, iremos acompañados del escenario de tipos de interés, pero si vamos a fondos con un poquito más de duración, estamos anclando una rentabilidad a día de hoy positiva para los próximos años, ¿no? Donde estaremos con tipos aún más bajos de los actuales, con lo cual, para aquellos, digamos, perfiles con un poquito más de capacidad en riesgo, pues recomendaríamos más un Santa Lucía Renta Fija, por ejemplo, ¿no? Que tiene esa duración en torno al 4. Para aquellos más conservadores, más en un fondo más de corto plazo, ¿no? Con duraciones pues en torno a un año. Muchas gracias. Víctor, ¿tiene sentido empezar ahora con una cartera agresiva con los mercados en máximos? Silenciado, Víctor. Por no molestar, quito el micro y cada vez lo voy a dejar, que va a ser mejor. Tiene sentido porque, claro, yo entiendo la pregunta. La mayoría de la gente está acostumbrada a que su asesor o su gestor, una vez se le da el dinero para gestionar, se limite a decir, yo qué sé, imagínate, una cartera muy agresiva, todo a renta variable, y no hacen nada más. Están pasando la responsabilidad al cliente. O sea, el verdadero asesor, bueno, el que yo creo que hace su trabajo, asesor o gestor, me da igual de cartera, es aquel que ya se ocupará él de reducir la exposición a la renta variable cuando llegue ese momento en el que la renta variable pierda fuelle. Dicho de otra manera, en nuestra opinión, es perfectamente momento para tener una cartera agresiva en renta variable para aprovechar lo que le quede, que puede ser mucho, a este mercado alcista. Y que sea Next Step, en este caso, o quien sea, pero nosotros de luego tenemos esa filosofía, quien cuando vea no digo que vendamos en lo máximo, ni vayamos a verla venir el día antes, seamos serios, pero cuando veamos que empieza el cálculo de probabilidades está empezando a ir a nuestra contra. No tenemos beneficios empresariales al alza, tenemos valoraciones ridículas, tenemos a los amos del universo, tenemos, en fin, los 5 jinetes del apocalipsis estos que he mencionado, pues o se vayan formando, pues ese es nuestro trabajo. Por lo tanto, cuando se acerque ¿cuál es nuestra intención? Que una cartera muy agresiva, cuando se acerquen los 5 jinetes del apocalipsis, se vaya convirtiendo en una cartera equilibrada. Pero es que eso se puede hacer. O sea, si alguien le ha dicho que una cartera muy agresiva no puede reducir el riesgo porque lo prohíbe, yo que sé, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es mentira. Si otra cosa es que una cartera muy agresiva, nosotros nunca la vamos a dejar a cero de riesgo porque nos podemos equivocar. Es decir, que yo puedo pensar que va a caer el mercado y no caiga, por lo tanto, y no me han pagado para eso.
Pero hay que cambiar el chip, hay que empezar a exigir a tu asesor o a tu gestor que haga su trabajo, que es lo que se ha hecho toda la vida. Entonces, no hay ningún problema en tener una cartera muy agresiva si se tiene en una entidad que esté dispuesta a convertirla en una cartera equilibrada si las circunstancias del mercado cambian. Lo hicimos en 2022, lo demostramos en la pandemia y esperamos volver a hacerlo cuando finalmente este mercado alcista acabe en una situación de euforia que aconseje reducir posiciones. Muchas gracias. Beatriz, ¿dónde y cómo se pueden comprar los fondos de Santa Lucía? Pues se pueden comprar en principio en cualquier entidad que permita comprar fondos de inversión, ¿no? Luego ya sabemos que algunos bancos pues pelean más o menos en función de las comisiones que tengan los productos, ¿no? Pero nuestros fondos están habilitados tanto pues en plataformas habituales, en plataformas online, pues pongo un ejemplo, pues a través de cualquier entidad bancaria. Y luego también se puede comprar pues en directo con nosotros a través de la web en santaluciam.es. Y se pueden comprar bueno, pues en cualquier depositario que tengan en España. ¿Vale? Nuestros fondos están habilitados en todas las entidades. Y por supuesto también espero que en Next Step. Bueno, nosotros no vendemos fondos, pero sí podemos, pero sí perfectamente puede ocurrir que los recomendemos. Los fondos de Santa Lucía, como de cualquier entidad, faltaría menos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para los dos, para cada uno con un enfoque. Para Víctor, ¿qué impacto puede tener las decisiones de la Reserva Federal o del BCE en la continuidad del ciclo alcista? Y para Beatriz, ¿qué impacto puede tener en la renta fija? Va a tener, por supuesto, yo he puesto antes el barquito ese que tiene el viento a favor, pues yo diría que el viento más importante de todos esos, aunque lo de la inteligencia artificial tiene mucho hype, como dicen los ingleses, y tal y cual, y es muy importante desde el punto de vista económico de largo plazo. Los mercados, sobre todo en el corto plazo, se mueven en función de lo que haga la Reserva Federal, no ya el BCE, que también. Por lo tanto, va a tener mucha influencia. Lo que pasa es que para nosotros, ahora mismo, eso es algo que juega a favor. Es decir, cuando lo que no puedes hacer es nunca pelearte contra la Reserva Federal. Entonces, la Reserva Federal, y eso se dice siempre en negativo, porque como lo que venden las redes es lo negativo, entonces siempre dicen, no te pelees contra la Reserva Federal, significa que si suben los tipos de interés, tú tengas cuidado. Tanto, bueno, yo hablo solo de renta variable, o sea, la bolsa, cuando una subida fuerte de tipos de interés le puede hacer mucho daño. Y se habla de eso, no te enfrentes a la Reserva Federal, pero es que hay que verlo también de la otra manera. No te enfrentes a la Reserva Federal cuando está de buenas. Entonces, si están bajando los tipos de interés, ya depende cuánto y todo eso habría que analizarlo en cada caso. Pero cuando la Reserva Federal baja los tipos de interés, eso es un viento a favor más de la bolsa. Por lo tanto, la influencia es muy grande, pero ahora juega a favor. Y en el caso del BCE, juega a favor porque no molesta. Es decir, que ha bajado los tipos, dicen que no lo van a bajar más, siempre se equivocan, acabará bajándolo más, porque es como son, no son muy hábiles, pero lo hacen. Es decir, cuando empiezan a ver, uy, pero si parece que Alemania vuelve a la recesión, uy, pero si todo lo que viene de China está baratísimo, anda, pero si ha bajado el precio del petróleo, todo les sorprende, pero por lo menos reconoce sus limitaciones. Y entonces, no solo tenemos tipos bajos en Europa, sino que podríamos tenerlo más bajo. Por eso yo insistía tanto antes, y creo que ha insistido y ha hecho bien Beatriz, en que hay que prepararse para tipos muy bajos en Europa y buscar alternativas, porque lo más probable es que incluso lo baje más. Con lo cual, ahora mismo, y eso le viene muy bien a la bolsa también europea. La bolsa europea no sube porque seamos unos monstruos de la inteligencia artificial, ni de la tecnología, ni de nada. Europa en ese sentido, pues ya sabemos cómo estamos, es un erial. Lo que ocurre es que nada le gusta más a las bolsas que bajadas de tipos como las que ya, o sea, ¿por qué ha subido la bolsa europea más que la norteamericana a primeros de año? Porque el BCE ha bajado los tipos de interés y la Fed no. Imagínate la influencia. Ahora podrían bajarlo algo más, están muy bajos. Y además, en el caso europeo, no tiene nada que ver con los tipos, pero conviene decirlo, también está funcionando algo que no va a arreglar la economía europea, como no lo arregló la japonesa, pero que a las bolsas les sienta muy bien, que es el estímulo económico, el dinero, el gasto público. ¡Hala! Para infraestructuras, para armas, para lo que haga falta, porque yo no me meto si hace falta tantas armas, lo que está claro es que hace falta hacer algo, porque, vamos, no es que esté de acuerdo, yo no lo haría así,
O sea, la economía crece si fomentas a la empresariado, la innovación, los autónomos, las pymes, las universidades, todo esto. Pero los políticos europeos piensan que la economía hay que animarla como los japoneses. Es decir, la definición de estupidez de Einstein, que era repetir algo de forma constante esperando resultados distintos. Los japoneses llevan haciendo esto como 20 años y su economía sigue estancada, con una deuda enorme, y los europeos han decidido que vamos a hacer lo mismo que los japoneses. No sé qué habrán dicho, porque ha sido muy bien, no, porque obviamente no, pero pues probablemente porque es economía planificada y nada le gusta más a un político que la economía planificada porque controlan dónde va la pasta, ya me entienden. Dicho esto, a la bolsa le sienta muy bien, porque a quien le llega ese dinero planificado por los políticos no es a las pymes, o les llega menos. El grueso de pastel va a las grandes empresas, que son las que tienen contactos políticos, que son las que están en Europa, que son las que están en Bruselas, se llevan los grandes contratos. ¿Y esas grandes empresas dónde están? En el Eurostox. Esto no es paranoia, como dice, conspiranoia y nada, es la dura realidad de las economías planificadas. Pero eso, insisto, nos viene muy bien. Oye, ya que vamos a pagarlo en impuestos, vamos a beneficiarnos y a más gasto público y más impuestos. Oye, en la medida que ayude a que se anime la bolsa europea, bienvenida sea. Pues por ahí poco que añadir, ¿no? Yo creo que la parte en el aspecto de renta fija, pues lo que comentábamos, ¿no? En el BCE, como bien dices, dicen que no, pero probablemente haya bajadas el año que viene, con lo cual va a haber más bajadas de tipos. Así que si compramos ahora un fondo de renta fija, estamos obteniendo rentabilidades más positivas o superiores a los próximos años, ¿no? Con lo cual, ahí yo creo que el tiempo lo tenemos a favor, ¿no? Porque si el año que viene nos vuelven a bajar los tipos, las tires de las carteras caerán, con lo cual estamos perdiendo ese tiempo, ¿no? Y si contratamos fondos con un poquito más de duración a día de hoy, tenemos en carteras tipos superiores a los que tendremos entonces, ¿no? Con lo cual, en ese caso, pues será positivo. Así que sí que creemos que es un escenario positivo para la renta fija, ¿no? Y luego en Estados Unidos, como decíamos, se esperan otras dos bajadas y bueno, tendrán que ver cómo controlan esa inflación del 3%, ¿no? Pero sí que creemos que a día de hoy es un escenario positivo y luego hay muchísima demanda, ¿no? Y mucha oferta. También venimos de años en los que se ha vendido muchísimo en España los fondos de renta fija a vencimiento, que se han vendido como churros y depósitos. Todos esos fondos se están venciendo y todos esos fondos tienen que reinvertir su dinero, ¿no? Con lo cual ha habido un shock en renta fija en el que todo valía porque tenían que colocar ese dinero, ¿no? Con lo cual hay demanda y cuando hay demanda pues hay también precios, ¿no? Muchas gracias. Pues vamos con la última pregunta y es para Víctor. ¿Por qué suben al mismo tiempo activos de riesgo como la renta variable y activos refugio como el oro? Qué buena pregunta. Para acabar y ponerme en un brete. Eh, honestamente no lo sé. Bueno, sí sé por qué suben cada uno, pero normalmente no ocurre esto. Lo que pasa es que no tiene por qué no. Es decir, normalmente el oro sube cuando hay mucho miedo, cuando hay mucha inflación. Y si lo piensas, realmente ahora mismo, oye, estamos ahora con un presidente americano o norteamericano que quiere el Nobel de la Paz, pero quiere de verdad, ¿eh? O sea, que no es una broma. Y que está llegado a un acuerdo que si funciona en Oriente Medio, que se une a los acuerdos a Abraham, estaríamos ante una bajada de tensión geopolítica muy grande. Quedaría lo de Ucrania, pero hay una voluntad, por lo menos, de llegar a acuerdos por parte de, por lo menos Trump tiene esa intención, ya veremos Putin. Pero no estamos en una situación mucho peor que otras veces. Hemos vivido misiles cayendo sobre Tel Aviv, la invasión de Ucrania, que ahora, bueno, es un conflicto relativamente encapsulado, pero que cuando invadieron Ucrania, aquello sí que era tensión geopolítica. Juan, tampoco hay tanta. Miedo, pues oye, miedo hay, pero yo creo que sobre todo es un miedo virtual en las redes, ¿no? Porque se crea mucho miedo porque es lo que vende y genera seguidores, pero tampoco está todo tan terriblemente mala en general. La inflación, sí se entiende. Porque, claro, decimos, la inflación ahora se va controlando. En Europa ya está en el 2 y pico %. En Estados Unidos el efecto de los aranceles ha sido muy razonable. Están bajando los alquileres. Vamos a tener sorpresas, nosotros creemos positivas, en los tipos en la inflación norteamericana. Está bajando la gasolina, está bajando el gas, o sea, están bajando muchas cosas, ¿no? Entonces podría bajar. Con lo cual, pero claro, la gente tiene el miedo en el cuerpo. Es decir, la gente ya ha vivido el incremento del coste de la vida, con lo cual, aunque la inflación ahora no está muy fuerte, está ahí. Entonces, podemos entender
que todavía haya gente que, bien por lo que le cuentan en las redes, bien porque ha visto cómo sube el coste de la vida, piense que vivimos en un mundo realmente peligroso y de enorme inflación, cuando en realidad, en nuestra opinión, no es tan así. Pero es comprensible. Entonces es lógico en un momento. Y luego hay otro montón de gente que está pensando como nosotros en que estamos en una revolución industrial, en la importantísima, que están bajando los tipos de interés, que está muy bien, en fin, todo lo que hemos comentado ahora en el barquito ese que tenía el viento a favor. Yo creo que básicamente es que hay gente para todo. Y luego también, pues hay muchas teorías que se podrían calificar de conspiranoicas, que yo no sé si lo serán, creo que algunas podrían no serlo, pero que están ahí, que sería muy largo explicar ahora. Yo tengo un vídeo sobre eso, en el caso del oro, y bueno, pues a lo mejor tiene cierta lógica que suba el oro por motivos que no son los habituales. Que estén comprando los bancos, que están comprando los bancos centrales de los BRIC porque no se fían de tener su dinero en Occidente, que a lo mejor le viene muy bien a Estados Unidos, que es el mayor tenedor de reservas físicas de oro del mundo, que se revalorice el oro y hacernos una a los Roosevelt, que lo que hizo fue decir un día, pues voy a revalorizar las reservas de oro que tiene Estados Unidos y luego con él, como ya tengo más dinero, cojo ese dinero, le pido a la Reserva Federal que haga billetes. Él lo hizo para animar la economía, pero podía Estados Unidos decir, pues ahora utilizo ese dinero para reducir la deuda, que es un problema muy serio que tiene. Hay muchas teorías. Yo creo que en los mercados, cuando no tienes claro exactamente algo, o sea, sí tengo claro por qué sube el oro y muy claro por qué suben las bolsas. ¿Por qué suben a la vez? ¿Cómo es posible que se compagine todo ese miedo enorme que hace que el oro esté a 4.000 dólares la onza? Teníamos que estar todos debajo de la mesa. Oye, porque hemos tenido inflaciones mucho más alta que esta, conflictos mayores y el oro no ha estado a 4.000. Bueno, puede haber cualquier motivo. Nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar las cosas. Nosotros aprovechamos el oro. Reconozco que nos hemos ido un poco pronto cuando se ha empezado a calentar demasiado, pero hay que aprovecharlo. Oye, si hay una locura colectiva con el oro y es toda una cosa natural de que la gente lo compra y no hay ninguna conspiranoia en nada, pues oye, vamos a aprovecharlo. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que tener un poquito de cuidado con ciertas cosas. La tendremos con la bolsa cuando lleguen los 5, veamos ahí que vienen los 5 jinetes del apocalipsis, y yo ahora con el oro sería prudente. Yo creo que hay un calentón, pero al final pasa, hay una confluencia de intereses. Es que de repente a todo el mundo le interesa. A todos los bancos centrales les interesa que se revalúe el oro, porque entonces tienen una base mejor dentro de sus reservas. No diré nombres, pero grandes casas que juegan con materias primas les viene muy bien para luego vender y que alguien se quede con el florero. En fin, que este no es, el mundo financiero es un mundo, como diría yo, un tanto peligroso, con gente un tanto peligrosa. Hay manipulaciones, se calientan las cosas, se calientan los valores para que suban y hacer una ampliación de capital más arriba. Bueno, cualquiera que lleve tiempo, como es el caso de Beatriz, sabemos que esas cosas pasan, que esto no es un kindergarten y lo que hay que tener es un poquito de cuidado. Pero bueno, volviendo a tu El- pregunta, los motivos están claros. No tengo exactamente claro por qué en un entorno que no es especialmente el ideal para el oro, sube así. Creo que hay otras cosas que hay que vigilar, porque es muy importante vigilarlas, y punto. No hay mucho más, no tengo mucho más que decir. Beatriz, No, te iba a querías apuntar, añadir. no, te iba a apuntar que quizá también la divisa, ¿no? Y el tema del dólar puede afectar también al oro, ¿no? Al final está, como bien saben todos, pues está todo muy correlacionado y al final también, pues todo lo que ha sucedido en Estados Unidos, pues afecta a muchos activos. Sí, baja el dólar, pero como para eso ya ha bajado. Es que todo esto pasó otras veces y nunca el oro ha hecho eso. Sí, sí. Entonces, pero bueno, insisto, yo creo que yo me fiaría más de un asesor financiero, de un analista, si a veces, a mí me pasa mucho con las divisas, precisamente, si sabe reconocer que hay algo que no sabe por qué pasa, porque yo veo explicaciones sobre lo del oro de todo tipo y algunas es como porque tengo que tener una explicación. Yo como más puedo llegar a entender por qué sube, porque sé quién está comprando y tal. ¿Qué hay detrás exactamente? Pues es que probablemente no lo sepa nadie más que los que estén detrás de lo que esté pasando. ¿Es solo por el dólar? Joder, si es que hemos visto el dólar caer en otras ocasiones y no se ha vuelto tan loco el oro. Oye, los tipos de interés, dices que los tipos de interés están bajos. Oye, han estado, ¿cómo estaban los tipos de interés en la pandemia? Y no subía el oro así. Y había una pandemia. Quiere decir que al final hay que reconocer a veces que hay cosas que no sabemos por qué pasan,
porque no estamos en los entresijos de esas cosas y lo que sí tenemos que hacer es ser cuidadosos para que no nos pillen con el florero. Y a mucha gente yo creo que en lo del oro le va a pillar. Lo del florero es una cosa que decía un jefe que yo tenía, que nada más llegar a trabajar me dice, te voy a explicar de qué va la bolsa. Y es un tío muy importante, ¿eh? No diré nombres, y era buenísimo, pero entendía muy bien el mercado. Y me dijo, esto mira, esto va así. Esto es como un juego en el que la gente se va pasando un florero mientras suena la música, como lo de las sillas. Y un día deja de sonar la música y hay uno que se queda con el florero. Bueno, pues así como la bolsa, yo creo que el florero todavía le queda. Algo me dice que no, no florero de que se vayan a arruinar nadie, pero que en el oro puede haber una corrección. A lo mejor lo que la desata es que suba el dólar. Por ejemplo, eso yo si sube el dólar tendría cuidado con el oro, ¿eh? Porque podría ser perfectamente. Yo lo que ha dicho Beatriz no lo niego en absoluto. Puede ser como puede ser cualquiera de las otras 3.000 cosas que se dicen. Y a lo mejor esa es la más importante. Empieza a subir el oro y hay un trade ahí entre gente que está larga de oro y corta de dólar. Entonces tienen que deshacer la posición, empieza a cambiar la cosa y de repente hay alguien que dice, uy, yo no me quiero quedar con el florero y sueltan todos. Bueno, nos hemos alargado un poco, pero era una pregunta muy interesante y yo creo que con esto, con tu permiso, Adrián, pues nos vamos a despedir, ¿no? Sí, hemos terminado. Pues nada, muchas gracias Adrián por estar ahí a estas horas. Mil gracias Beatriz, ha sido un placer. Yo creo que la gente ya se va con ideas por lo menos ya saben que cuidado con los depósitos y que hay que pensar otras cosas, que hay que buscar alternativas interesantes y también espero que se hayan ido con una visión de cuál es la situación bursátil y hasta dónde puede llegar esta situación que, insisto, en las redes y todo eso se dice todos los días que va a explotar la burbuja, nosotros tenemos que ir un poco más allá y decir cuándo y por qué. Y eso era un poco el objetivo de esta jornada. Y nada, nos queda más que agradecerles que hayan venido, que hayan estado con nosotros y habrá más. Mil gracias y gracias por venir y por su confianza.